Saludos, honorables custodios del destino de Colombia. Soy el mago Papus, y he consultado los astros en vuestro nombre para el año venidero, 2026. Lo que mis orbes de obsidiana han revelado no es un camino sencillo, sino una senda de profunda transformación y un renacimiento ineludible. Preparad vuestros espíritus, pues la nación se encuentra en el umbral de una era definitoria. 1. Introducción general del año 2026, el crisol de la identidad y la refundación. El año 2026 para Colombia será un periodo de confrontación ineludible con su propia esencia y su legado. Es un año de crisis y oportunidad simultáneas, donde la nación será forzada a mirar de frente sus heridas y sus cimientos para reconstruirse. No hablamos de ajustes menores, sino de una reestructuración profunda de su identidad nacional, sus alianzas y, fundamentalmente, sus raíces. Será un viaje del autodescubrimiento forzado por presiones externas e internas, culminando en un poderoso proceso de refundación. La palabra clave es, reafirmación soberana a través de la transformación interna. 2. Análisis de la primera fase, el legado inquietante y la búsqueda de seguridad. La primera fase de 2026, regida por la energía heredada del ingreso solar anterior, encuentra a Colombia envuelta en una profunda introspección sobre su identidad y seguridad. Con el Sol y el ascendente en Cáncer en casa 1, la nación se siente vulnerable, protectora de sus fronteras y su gente, pero también propensa a la emocionalidad y a la reticencia al cambio. La prioridad es la seguridad interna, la consolidación de la familia nacional y el bienestar emocional del pueblo. Sin embargo, esta fase está cargada de tensiones latentes, Saturno en conjunción con Neptuno en Aries en casa 9, las altas esferas de la política exterior, las leyes y las creencias nacionales se enfrentan a una cruda realidad. Los ideales sobre la posición de Colombia en el mundo, su sistema de justicia o incluso su narrativa nacional, chocan con estructuras rígidas y limitaciones impuestas. Podría haber desilusión con tratados internacionales, desafíos legales a la soberanía, o una profunda necesidad de redefinir la identidad espiritual y el propósito de la nación a nivel global. Sol en oposición con Plutón en Acuario en casa 7, la identidad central de Colombia se ve directamente desafiada por sus alianzas, sus enemigos abiertos o las dinámicas transformadoras de otros países. Esto presagia intensas negociaciones, posibles rupturas diplomáticas o una renegociación forzosa de acuerdos. La presión para adaptarse a nuevas estructuras globales o el enfrentamiento con fuerzas que buscan desestabilizar la nación desde afuera será palpable. Luna en Tauro en casa 10 en cuadratura con Mercurio en Leo en casa 1, la opinión pública y la imagen del gobierno desean estabilidad y soluciones prácticas. Pero la comunicación del liderazgo puede ser percibida como demasiado grandilocuente o desconectada de las necesidades reales, generando fricción. Quirón en Aries en casa 10 en cuadratura con Sol y Plutón, las viejas heridas de la nación, especialmente aquellas relacionadas con su reputación, su liderazgo o su capacidad de afirmación, se activan intensamente. Tanto la identidad nacional como las presiones externas inciden directamente sobre estos puntos sensibles, exigiendo una confrontación y sanación urgentes. Marte en Virgo en casa 2 en oposición al nodo norte en Piscis en casa 8, las acciones económicas y la gestión de los recursos chocan con el camino evolutivo de la nación, que busca una transformación más profunda en cuanto a los recursos compartidos, la deuda o las heridas colectivas. Habrá una tensión entre la prudencia fiscal y la necesidad de abordar problemas sistémicos y de redistribución. Esta primera fase es, por tanto, un periodo de gestación tensa, donde se acumulan las presiones externas y se revelan las vulnerabilidades internas, preparando el terreno para el gran giro. 3. El punto de inflexión, el renacimiento del águila y la mirada al hogar. El 20 de julio, con el cumpleaños de la nación, el cosmos reajusta su lente sobre Colombia, marcando un punto de inflexión monumental. La energía cambia drásticamente, desplazando el enfoque desde la reacción a las presiones hacia una acción transformadora y constructiva desde el interior. Los cambios claves son, el ascendente se transforma de Cáncer a Libra, Colombia deja de estar en una postura de introspección y defensa para adoptar una energía de equilibrio, justicia y relaciones diplomáticas. La nación buscará activamente la armonía, la negociación y la equidad en todos sus tratos, tanto internos como externos. La diplomacia y el diálogo se vuelven herramientas primordiales.
El Sol en Cáncer se mueve de casa 1 a casa 10, la identidad nacional ya no se centra en el yo de la nación, sino en su gobierno, su reputación y su legado a largo plazo. El liderazgo asume una visibilidad y una responsabilidad públicas mucho mayores. La imagen de Colombia en el mundo y la efectividad de su administración se convierten en el foco principal. Plutón en Acuario se desplaza de casa 7 a casa 4, este es uno de los movimientos más potentes. La fuerza imparable de transformación de Plutón se retira del ámbito de las alianzas y enemigos para arraigarse en las raíces, los cimientos, la tierra y el hogar de la nación. Esto indica que las poderosas fuerzas de cambio, que antes se sentían como presiones externas, ahora se manifestarán directamente en la estructura social, la tenencia de la tierra, la historia y la memoria colectiva de Colombia. Es un llamado a una refundación radical del concepto de patria y pertenencia. Júpiter se mueve de Cáncer en casa 12 a Leo en casa 10, Júpiter, el gran benéfico, sale de los asuntos ocultos e institucionales para ubicarse en la casa 10 y además cambia de signo a Leo. Esto otorga al liderazgo nacional un impulso de confianza, audacia y una fuerte necesidad de visibilidad y reconocimiento. El gobierno buscará expandir su influencia con una postura más dramática y segura de sí misma. Saturno y Neptuno en Aries se desplazan de casa 9 a casa 6, las lecciones y los ideales en política exterior y creencias ahora se aplicarán a los asuntos de servicio público, salud, trabajo y fuerzas armadas. Esto indica un periodo de reestructuración disciplinada y la búsqueda de nuevos ideales en la prestación de servicios esenciales y la seguridad interna. Este punto de inflexión no es solo un cambio de energías, sino un mandato cósmico para una profunda transformación interna, impulsada por un liderazgo visible y una búsqueda de justicia, que afectará los cimientos mismos de lo que significa ser Colombia. 4. Análisis de la segunda fase, la refundación desde el corazón de la patria. La segunda mitad de 2026 será un periodo de ejecución y materialización de los cambios profundos. La nueva energía redefine la dirección, acelerando la transformación interna y poniendo a prueba la resiliencia de la nación. Júpiter en Leo en casa 10 en oposición con Plutón en Acuario en casa 4, este es el aspecto definitorio. La ambiciosa visión y el liderazgo carismático del gobierno se enfrentan directamente a la transformación radical y profunda de las bases y cimientos de la nación. Esto significa que las grandes propuestas del gobierno impactarán directamente en la propiedad de la tierra, la infraestructura fundamental, la historia y la composición demográfica de Colombia. Habrá poderosas resistencias y luchas por el control de la narrativa nacional y la distribución de los recursos más básicos. Plutón en Acuario en casa 4 en cuadratura con Quirón en Tauro en casa 7, la profunda reestructuración de los fundamentos del hogar y la patria exacerba las viejas heridas relacionadas con los valores compartidos, la economía y las alianzas. Las transformaciones internas pueden generar inestabilidad económica o tensiones con socios internacionales que se vean afectados por estos cambios. Marte y Urano en Géminis en casa 8, la acción y los cambios inesperados se concentran en las finanzas compartidas, la deuda pública, los impuestos y los procesos de crisis o muerte/renacimiento. Esto augura movimientos rápidos y a veces erráticos en la política económica, la renegociación de deudas o la gestión de emergencias nacionales. Luna en Libra en casa 12 en trígono con Urano y Plutón, a pesar de los desafíos. La psique colectiva y los asuntos ocultos encuentran una sorprendente capacidad para adaptarse y fluir con los cambios abruptos en los recursos compartidos y las transformaciones fundamentales del país. Esto sugiere que, a nivel subconsciente o en los rincones más profundos de la nación, hay una aceptación y una armonía con la necesidad de cambio radical, incluso si en la superficie hay tensiones. Mercurio en Cáncer en casa 9 en cuadratura con Saturno en Aries en casa 6. La comunicación gubernamental sobre su visión de país y su política exterior puede chocar con las realidades prácticas y las limitaciones impuestas por el trabajo diario, los servicios públicos y el sistema de salud o militar. Dificultades en alinear la visión con la implementación. Esta fase final es de intensa labor y reajuste. Las semillas plantadas por la crisis inicial germinan en forma de reformas estructurales que buscan redefinir Colombia desde sus mismos cimientos, en medio de un liderazgo ambicioso y desafíos económicos dinámicos. 5. Conclusión y predicciones clave para 2026, el ascenso del Fénix colombiano.
El año 2026 será para Colombia un crisol de transformación, un viaje desde la confrontación de su identidad y sus alianzas hasta una profunda, y a menudo tumultuosa, redefinición de sus cimientos. La nación emergerá, no sin cicatrices, pero con una nueva comprensión de sí misma y de su lugar en el mundo. 1. Redefinición radical del territorio y la ciudadanía. A partir de julio, se impulsarán procesos de gran calado relacionados con la tenencia de la tierra, la soberanía territorial y la inclusión de poblaciones históricamente marginadas, provocando debates intensos y movimientos sociales que alterarán fundamentalmente la estructura del hogar colombiano. 2. Relaciones internacionales mutables y reposicionamiento geopolítico. Colombia renegociará o redefinirá alianzas clave, experimentando tensiones significativas con socios tradicionales en la primera mitad, para luego buscar activamente nuevos equilibrios diplomáticos y una mayor autonomía en su política exterior, proyectando una imagen de liderazgo más audaz en la segunda mitad. 3. Tensión constructiva entre gobierno y fundamentos nacionales. El ambicioso programa del gobierno chocará con las profundas raíces históricas y culturales del pueblo. Esta tensión creativa impulsará reformas constitucionales o políticas públicas que buscarán reconciliar la visión de futuro con el legado del pasado, reescribiendo el contrato social de la nación. El 2026 exige valentía para desmantelar lo que ya no sirve y sabiduría para construir sobre cimientos renovados. A los líderes, les insto a una transparencia radical y a la escucha activa de todas las voces, especialmente aquellas que representan las raíces profundas de la nación. No intentéis ignorar las presiones de Plutón, sino guiadlas. Al pueblo, les recuerdo que sois los co-creadores de este destino, la unidad en la diversidad y la resiliencia frente al cambio serán vuestras mayores fortalezas. Abrazad la transformación como el camino hacia una Colombia más fuerte y auténtica. Que los astros guíen vuestro camino.